Buenos días, bienvenidos a una entrevista del canal de Didaxia, un canal para profesionales de educación superior y de posgrado. El día de hoy tengo el alto honor de que nos acompañe nuestra colega, la doctora Beatriz Tancredi, de la hermana República de Venezuela. Es docente de la Universidad Nacional Abierta de ese país. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar y ella es experta sobre el tema, bueno, es experta en muchísimas áreas, sin embargo, el tema que nos atañe el día de hoy tiene que ver con la cuestión de las rúbricas como una herramienta de evaluación. Entonces, y esto lo ha utilizado ella en diferentes escenarios internacionales y de ahí, dentro de esos escenarios, salió un libro que también ella nos va seguramente a comentar durante la entrevista. Pues muchas gracias, doctora Beatriz. Discúlpame que te hable de tú durante la entrevista, pero ya es la confianza que me da tenerte por segunda vez en programas como estos. Muchas gracias, Beatriz. Realmente, yo le decía a la doctora Beatriz hace rato, antes de empezar esta grabación, le decía que para mí es realmente increíble todavía tenerla frente a frente, cuando hace algunos años, en un proyecto que yo llamé Proyecto Salmón, es- leí su libro que tiene que ver con la cuestión de los cursos en la web. Entonces, pues una persona que yo conocí a través de un libro, pues ahora tengo, imagínense, el gustazo de tenerla de frente y además compartiendo, demostrando que no nada más es una gran experta, sino también tiene una gran calidad humana por aceptarme esas charlas como las que tenemos el día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra entrevista. Doctora Beatriz, ¿cuál es la persona que está atrás de la experta del día de hoy? ¿Cómo te presentarías con nosotros y con las personas que van a ver este video seguramente? ¿Cómo te presentarías con nosotros? ¿Quién es Beatriz Tancredi para ti? Bueno, antes de responderte esa pregunta, mi buen amigo a la distancia, pero muy cercano, Flavio, pues quería darte las gracias por esta nueva oportunidad que me brindas para compartir con ustedes un poco las experiencias y lo que queda de ellas en esta larga trayectoria en el mundo de la educación en general, particularmente en la educación universitaria. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, tengo así como la certeza de que la sesión de hoy va a ser muy grata, muy cercana, muy amistosa, muy enriquecedora. Bueno, ¿cómo me presento? Bueno, por supuesto como una profesional venezolana que ama su país, pero que también tiene una clara vocación internacionalista, como una educadora de vocación, que desde muy niña, pues sus juegos eran darle clase a sus primos, a sus muñecos, y bueno, una vocación temprana. Yo tuve que escoger estudiar educación al salir del sexto grado de la primaria, una edad en la que muchas personas pues ni sueñan que van a estudiar, pues yo tuve que hacerlo porque se ingresaba en ese momento en la normal, en la escuela normal. Y bueno, trabajé con educación primaria, mientras tanto estudiaba en la universidad, de nuevo educación, con mención en ciencias pedagógicas. Y bueno, luego allí digamos, me especialicé en temas como diseño de instrucción, evaluación, capacitación de personal. Y luego ingresé muy joven a la Universidad Nacional Abierta. Todavía no me había graduado, ingresé como auxiliar docente y eso fue para mí tremenda escuela. Soy casi fundadora. Yo entré en el 80 y la universidad comenzó sus actividades en el año 79 y fue una escuela porque todo había que resolverlo. Si bien se recibió asesoría y
y la institución se inspiró en otros modelos, como el de la Open University de Inglaterra, pues el reto era cómo hacer eso en nuestro país, con las características peculiares y con algunas limitaciones. Y entonces fue un verdadero desafío donde todo estaba por resolverse. Yo digo que fue un laboratorio. Y bueno, allí permanecí por 27 años, trabajando en el área fuertemente de evaluación. De ahí que el trabajo que vamos a hablar hoy, del que vamos a hablar hoy, está inscrito en ese ámbito. Pero también incursioné mucho en diseño de instrucción, diseño curricular, y siempre en proyectos internacionales, el internacionalismo siempre presente en la formación de docentes, en el área de educación a distancia. Entonces, bueno, ese es un recuento. Ya yo estoy jubilada de la Universidad Nacional Abierta, pero me mantengo, como buena educadora, me mantengo muy activa, escribiendo, evaluando artículos para revistas internacionales, participando en actividades como esta y haciendo algo que me gusta muchísimo, que es la formación de formadores. En eso estoy en este momento. Y es además apasionante esa parte de la formación de formadores, ¿no? Apasionante. Yo que he tenido algunos pininos en ese sentido, cuando ves cómo llegan y cómo cambian y se transforman, dices, híjole, de corazón me da gusto ver ese tipo de transformaciones y a mí me fascina también ese mundo. Valdría la pena algún día tener la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto. Sería una buena experiencia, déjame decirte, pero bueno. Bueno, Vamos a... no me lo vas a creer, Flavio, pero preparándome para esta actividad de hoy, dije, bueno, ¿y qué tal si le digo a Flavio que hagamos algo en conjunto? Claro, podemos Creo que hacerlo. ya hemos visto que compartimos sensibilidades, temas, pasión por la educación y creo que ya podríamos intentar algo. Así que coincidimos. Perfecto, lo voy a poner en la agenda. Se nos ocurrió a los dos. Muy bien, telepáticamente el asunto está ya sincronizado, así que empezaremos a trabajar en Sí, ello. Oye, exacto. Beatriz, pues sería para mí un honor también, ¿eh? Déjame decirte, pero ya lo platicaremos de manera, por mensajería para que vayamos afinando detalles y lo lancemos al mundo latinoamericano para empezar una participación así. Oye, Beatriz, ¿a qué más te dedicas? Ya dijiste que eres profesora jubilada de la UNA, pero tienes que aficiones o hobbies, como le llamamos también. ¿Cuáles son otras actividades que hace Beatriz Tancredi cuando no está como hoy frente a una cámara y está en su vida cotidiana? ¿Cómo podríamos saber un poco de Beatriz en ese sentido? Oye, Flavio, estoy fascinada con que me hagas esa pregunta. Ah, mira, muy bien. Nunca antes en tantas actividades como esta me la habían hecho y eso habla de una necesaria humanización de nuestro ser como docentes mismos, porque además de ser docentes somos personas comunes y corrientes Claro, exacto. y, y la academia como tal es un poco acartonada. Y yo entiendo que hay discursos y hay parámetros que hay que seguir, pero la persona, como dices tú, detrás de la posición es una persona que tiene una vida, que tiene una familia, que tiene preocupaciones, que tiene hobbies. Entonces, bueno, tu pregunta me da la oportunidad de contarte que amo mucho mi casa, estar en mi casa. Tengo un jardín pequeño Ok. y me gusta muchísimo la jardinería. El trabajo con la tierra me desconecta de las preocupaciones Oye, qué bien. y siento otra posibilidad de ser creativa, que es por lo que sale de mis manos. Yo cultivo muchas de las cosas que como, las cultivo acá en casa. Oye, muy Eso me bien. gusta mucho. Me gusta hacer trabajos con flores secas.
Por supuesto, leer mucho, mucho sobre temas que me llevan a cultivarme más allá de lo académico, sobre relaciones humanas, por ejemplo. Y me gusta cocinar comida de todas partes del mundo. Y bueno, cultivar las amistades, básicamente. Te cuento, Flavio, rápidamente que después que me jubilé, hice algo que tenía en pendiente y que la carrera académica no me lo permitió, que fue estudiar medicina natural. Bien, qué bien. Entonces, esa es otra de mis pasiones. La cosmética natural, los Ujú, medicamentos naturales, la qué bien. investigación en esa área y bueno, eso es una faceta, estoy segura, desconocida para Sí, sí, quienes y me me sorprendes, o sea, acompañaron tanto tiempo. y me sorprendes, la verdad que eres una cajita de Pandora, entonces, mi estimada Beatriz, Sí, ¿no? Tantas sí, monerías ahí adentro, que fíjense que, bueno, y me dirijo al público que vea este video, de repente, nada más ven así al experto, ¿no? O sea, a la experta Beatriz, al experto Flavio y así. Sin embargo, como bien dijiste, somos seres humanos como los demás, nada más que de repente guardamos por nuestro rol que nos exige esa parte profesional, guardamos muchas cosas, ¿no? Pero si nos preguntan, como he tenido la oportunidad de preguntarte, descubrimos maravillosamente al ser humano que está atrás de ese experto. Me da muchísimo gusto haberte escuchado, la verdad que, y con respecto a eso de la cocina internacional, mi estimada Beatriz, si tengo la oportunidad de regresar a tu país, ten la seguridad que me iría un día a tu casa para que yo te cocine algo mexicano y compartamos recetas en su momento. No soy un experto como seguramente eres tú, pero tengo buen sazón y entonces algo te cocinaría yo de mi México querido para tu paladar en su momento. Con todo gusto. hecho, De hecho, ya hecho, está. Públicamente ya está está el listo. compromiso. Ok. Oye, Beatriz, y si yo le preguntara a tus seres queridos alrededor tuyo, que bien pueden ser tus familiares, tus vecinos, no lo sé, tus colaboradores, etcétera, ¿qué crees que digan de ti? ¿Cómo te tienen etiquetada? O sea, algo así como, ¿cuál es el sinónimo de Beatriz Tancredi? Y me digan, es que Beatriz esto, Beatriz el otro, ¿no? Para no sesgarte, no te doy respuestas que ya me han dado otros invitados. ¿Qué crees que digan de ti? ¿Cómo te tienen así como identificar? Bueno, creo que dirían que tengo el carácter fuerte, Ok, pero que así como tengo ese rasgo, también soy absolutamente sensible ante ok, ciertas situaciones y eh, creo que dirían eso. muy bien, Dirían que soy muy apasionada con los proyectos que me propongo, ok, hasta niveles de llegar a atormentar a las personas a las que se los propongo, porque como mucha energía puesta, ¿no? En eso. Muy entregada a las situaciones y vínculos que considero importantes, como mis hijas, mi esposo, mi familia, mis buenos amigos, que son, a ver, muchos amigos, pero hay unos escogidos porque han estado allí siempre, no te juzgan, te quieren como eres, y yo también, y bueno, soy de pocos amigos en ese sentido, ¿no? ok, Creo que dirían eso, muy bien. inventora, siempre inventando algo nuevo en distintos campos. Creo que me describirían así. Después lo voy a cotejar, Ok, muy bien. Ahí nos pasas el dato. a ver si Vas a tener, coinciden las imágenes. tendrás que hacer una rúbrica de eso, mi estimada Beatriz, Sí, ¿no? seguro. Ok, pues Sí, chócalas, chócalas decimos aquí en México, o dame 5 como aquí dicen en también. Estados Unidos, muy bien, porque coincidimos bastante en varias cosas. Ya iremos desmenuzando un poquito ahí al respecto. Pero déjame decirte que la clave del éxito tiene que ver, pues obviamente, con la parte creativa o inventiva, como mencionaste tú,
con la parte, a veces el carácter, definitivamente, la templanza, ese tipo de situaciones, pues nos hacen avanzar a pesar de la adversidad. Entonces, la verdad, me siento casi tu alma gemela, mi estimada Beatriz, en varios aspectos. Bueno, oye Beatriz, y platícanos una experiencia de tu mejor momento como facilitadora, ya sea como facilitadora de universidad, ya sea como facilitadora en procesos con colegas, así una experiencia bonita que digas, híjole, esta la tengo guardada aquí en el corazón. A ver, platícame una de ellas. Bueno, me pones una tarea muy difícil, porque como a mí me apasiona tanto lo que hago, y siempre digo, si volviera a nacer, volvería a ser educadora. Entonces abrigo muchos recuerdos, muchos momentos inolvidables. A ver, te voy a contar uno que habla. Sí, podría hablarte un poco de quién soy yo para complementar esa pregunta anterior, y habla de lo importante que es cuando uno es educador, de sintonizar con la audiencia y de tomar decisiones rápidas, de tener flexibilidad para cumplir con los objetivos trazados y con las expectativas. Fíjate, hace unos cuantos años, y siempre en la onda de formación de formadores, ¿no? Hace unos cuantos años hubo una autoridad en la universidad que terminó su periodo y se fue a trabajar a otra en el interior del país. Y parece que había problemas en la evaluación de los estudiantes, y como esta persona me conocía, a ver, no era una amiga mía, pero sabía de mi trabajo en la universidad, me invitó a tener una sesión de 2 días con estos colegas en el interior del país, y me propuso un temario para trabajar. Y yo fui preparada, muy bien preparada. Nunca me he confiado en dominar el tema. Me preparo como si fuera mi primera vez. Y ensayo, y reviso, y estudio, y me fui preparada para ese programa. Cuando yo llegué, yo comencé y yo sentía una gran resistencia en el grupo. Incluso hubo colegas que me desafiaban, me retaban con preguntas, y yo realmente no entendía lo que pasaba, ¿no? Y bueno, yo seguí adelante con mi programación el primer día, y bueno, por supuesto hicieron ejercicios, pero yo sentía que a regañadientes, ¿no? Y me toca el segundo día, que era el último, y hago el trabajo por la mañana y sigo notando la resistencia, sigo notando la oposición, y yo les pregunto, yo les digo, miren, yo vine aquí a trabajar con ustedes durante 2 días, ya lo que queda es mediodía del segundo, y yo siento que no hemos empatizado, ¿no? Yo hice esfuerzos muy grandes para brindarles una buena capacitación, y ¿qué es lo que pasa? Y entonces se vieron las caras, y hubo uno muy valiente que me dijo, y con mucha confianza, que me dijo, mira Beatriz, es que lo que tú nos estás dando no es lo que nosotros necesitamos, no es lo que nosotros queríamos que una persona especializada en el área nos viniera a dar. A nosotros no nos consultaron qué necesitábamos, y por eso estamos molestos, porque sentimos que no estamos siendo atendidos nuestras necesidades, que el tiempo va pasando. Y yo, así es la cosa. Bueno, lamento mucho que haya sido así, porque yo pregunté que querían que yo trabajara con ustedes, y esto fue lo que me dijeron. Pero bueno, díganme qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes necesitan, y vamos a trabajar.
y vamos a hacerlo ya porque dentro de tantas horas tengo que abordar el avión que me retorna a Caracas. Y ellos se quedaron impactados de mi reacción, pensaron que yo me iba a molestar. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Bueno, nosotros lo que queremos es esto y esto y esto y esto. Ok, preparados, listos ya. Y me paré en el pizarrón y empecé a trabajar. Yo había llevado láminas, había llevado diapositivas Sí, y claro. obvié todo eso. Y Sí. dije, ok, voy a utilizar el pizarrón como tradicionalmente se ha hecho y vamos a trabajar. Bueno, eso fue una experiencia extraordinaria. Los profesores encantadísimos porque en corto tiempo atendí lo que ellos querían y también me dijeron, y eso lo llevo en mi corazón, que yo me había convertido en una modelo para ellos porque había demostrado competencia, sensibilidad para darme cuenta de lo que estaba pasando, empatía y por supuesto mucha capacidad resolutiva ante una crisis como esa. Hay muchas Claro. vivencias, pero esa la Eh, recuerdo siempre. bueno, y con esa que me acabas de compartir, nos acabas de compartir, Beatriz, realmente matamos a dos preguntas. La primera era pues la que te hice de un buen momento como facilitadora, y la otra era que tenía que ver con alguna oportunidad de mejora o dificultad que te hayas encontrado en tu camino como facilitadora. Y ambas se cumplen con esta respuesta que nos has compartido, que Sí, definitivamente no cualquiera reacciona, primero positivamente y segunda, adaptativamente a las circunstancias nuevas del escenario que te están planteando, ¿no? Eso es algo que pocos hacen en su momento. Muy bien. Oye, Beatriz, y continuando con la entrevista, ¿cómo sucedió en tu país, en tu universidad, la más cercana que tengas, o contacto, la transición de cuando empezó la pandemia de lo presencial hacia lo virtual? ¿Cómo sucedió esa transición en tu país? ¿Consideras que fue apropiada? ¿Se quedaron cortos? ¿Qué piensas al respecto en su momento? bueno, la premisa es que esto nos tomó por sorpresa a toda la humanidad. Sí, Por lo tanto, yo soy bastante benevolente con mis juicios acerca de cómo se enfrenta o cómo se enfrentó esta situación. Eh, porque a todos nos tocó enfrentarla y además en un clima de tanta angustia por no entender lo que estaba pasando, por no tener información suficiente, por no tener control a lo que siempre creemos que podemos hacerlo y no es así. Entonces, bueno, para mí lo importante es que se enfrente y claro, yo creo que todos los países, todos los sistemas educativos lo han hecho. Unos mejor que otros en determinadas cosas, otros peores en otras, pero en general yo creo que todos lo han hecho. A mí me gustaría, después que esto pase, porque pasará, parece que va a ser largo, pero pasará, que se hiciera como un gran encuentro mundial donde todos registráramos las buenas prácticas y las malas también, las que no fueron claro. exitosas, como para tener un inventario que nos sirva de equipaje ante otra difícil situación como esta que hemos atravesado. Aquí en el país, en el sector universitario, que es el que más conozco, hubo que hacer gala de los mejores esfuerzos para que no se suspendieran las actividades. Aquí no se suspendieron, salvo en los primeros momentos, no se suspendieron nunca. Sí, Se buscaron las formas. A quienes tenían recursos, pues utilizaron sus recursos. Quienes no, habilitaron las cuestiones a las que se está muy acostumbrado ahorita, como las redes, el teléfono, etcétera. ujú, Yo sí lamenté mucho que yo en el entre los años 2008 y 2010,
dirigí un gran proyecto, un macroproyecto, en el Ministerio de Educación Universitaria, que tenía como propósito dar apoyo tecnológico a la estrategia de municipalización de la educación superior, con el fin de universalizar y de democratizar la educación superior, se implementó esa estrategia, que la universidad llegaba a cada municipio del país, y como era masivo y como estaba regado por todo el territorio, como había carencias en algunas zonas y había ventajas en otras, se vio la necesidad de dar apoyo a todos estos centros municipalizados. Y se desarrolló un proyecto muy interesante y en el que hubo producción de recursos abiertos en línea, repositorios para alojar estos recursos abiertos, el uso de entornos virtuales de apoyo, no de aprendizaje, de apoyo. Sí. El aprendizaje se daba en presencia. Y bueno, eso fue un periodo largo, se generaron laboratorios virtuales y por razones que desconozco, ese proyecto se paró y pues se sirvieron de algunos de los recursos que se adquirieron, pero paró. Y cuando nos agarró la pandemia, yo dije, oye, qué fácil hubiera sido el tránsito de las universidades presenciales a atender, a afrontar esta pandemia, si todas estas cosas que se produjeron y que estaban a punto de entregarse estuvieran en funcionamiento. Esa sería pues no por eso se dejó de atender la pandemia, no por eso se habilitaron soluciones, o se dejaron de habilitar, perdón, ¿no? Pero el tránsito hubiera sido mucho más fluido si eso estuviera, vamos a decir, al tiro, al acceso, y hubiera sido mucho más fluido. Ahora bien, en el caso de mi universidad, a pesar de que mi universidad no tiene muchos recursos tecnológicos actualizados, para la UNA no fue tan difícil. O sea, para todos ha sido difícil, pero para la UNA no fue tan difícil porque hay un saber hacer, sobre todo en situaciones de debilidad tecnológica. Y la UNA siguió haciendo lo que sabe hacer. Y digamos que complementó o implementó variaciones para poder responder con mucha dificultad, por supuesto, pero en el saber hacer de sus profesores y de sus estudiantes, la cuestión fluyó porque hay toda una tradición y unas lógicas y unos principios de saber llegar al estudiante donde sea y como quiera que sea. Y eso considero yo que ha privado. No estoy diciendo que no haya habido dificultades, pero creo que para la UNA resultó muchísimo más fluido que para otras instituciones que no tenían ninguna experiencia en esta materia. Ok. Bueno, obviamente muy coincidente con todo lo que ha sucedido y que he sabido con contactos de otros países. Definitivamente la pandemia nos agarró de sorpresa, ¿no? Nos enfrentó a una situación del golpe de no tener un recuento de los recursos tecnológicos propios y de nuestros estudiantes y bueno, una fase de ajuste, digamos, ¿no? Y bueno, en México, no sé, en tu país, Beatriz, pero por ejemplo en México, pues se abrió la brecha entre los que tienen conexión y los que no tienen conexión, lamentablemente, ¿no? Entonces, el índice de deserción se hizo alta, justamente por eso, porque no todos tenían conexión, y algunos tenían conexión, pero con telefonía móvil, y eso pues cuesta mucho más dinero todavía, entonces se acabaron los presupuestos familiares
en un ratito, ¿no? Porque pues era estar pagando tiempo aire, que le llamamos aquí en México, para que el estudiante tuviera conexión móvil, y entonces hasta que tronaron algunos incluso, lamentablemente, ¿no? Entonces sí, ha sido un proceso complicado. Y en esta pregunta que te voy a hacer a continuación, Beatriz, creo que va... Perdona, Ah, sí, sí, sí. disculpa que te, Sí, sí. Flavio, Dime. disculpa que te interrumpa. Sí, uno de los problemas es que se exacerbó la brecha tecnológica que de plano existía, porque hay mucho deslumbramiento ahorita y mucho enamoramiento de todas estas cuestiones tecnológicas, pero se olvidan que la brecha sigue existiendo. Claro. Y en el caso, otra brecha que también se exacerbó a mi criterio fue que los niños, sobre todo en educación primaria y media, que salieron mejor son los que tenían padres profesionales que podían ayudarlos en la casa. Claro. Entonces, eso es una brecha también terrible para los que no tuvieron esto y el contacto con el docente se les hacía difícil. Esa es Sí, otra brecha también, que habla de las desigualdades en educación. exacto. Muy bien. Pues, bueno, muy bien en que coincidimos, muy mal por, obviamente, una situación Claro, que está fuera del alcance de los docentes, ¿no? Yo le decía alguna vez a alguna persona, y cómo me gustaría tener una varita mágica como para poder conectar a todos mis estudiantes, ¿no? Con la misma calidad de conexión que tengo yo aquí en casa y con el equipo que tengo, y que pueda ayudar a los demás, ¿no? Pero pues lamentablemente no está en mis manos. De hecho, ni el gobierno federal tiene esa capacidad en este momento, pues nosotros los docentes menos, ¿no? Y tenemos que hacer las cosas con las estrategias más adecuadas para poder claro. asistir a nuestros estudiantes en su momento. Pero bueno, Así mismo es. y aquí te digo, la pregunta que te voy a hacer a continuación tiene que ver un poquito con la propuesta que casi te estoy haciendo en vivo, ¿eh? Dice así: ¿cómo es, desde la perspectiva de Beatriz, cómo se está preparando para transitar de esta virtualización pandémica, vamos a llamarle así, a lo que llaman muchos ministros de educación como educación híbrida? ¿Qué se está haciendo al respecto en tu universidad o en tu país que tú sepas, Beatriz? Porque dices que la pandemia a todos, y es cierto, a todos nos agarró de sorpresa, pero esto ya no es una sorpresa, no sabemos cuándo va a suceder. Lo que sí sabemos es de que lo que viene es una educación híbrida. Bueno, según las palabras de muchos ministros de educación. ¿Tú qué piensas al respecto, Beatriz? Bueno, cuando estábamos fuera de línea, que estábamos preparándonos para dar inicio a esta sesión, yo te comentaba que te iba a enviar un trabajo que publiqué en compañía de otro investigador en una revista de la Universidad Central de Venezuela, donde yo problematizo el hecho de que se le llame a la educación a distancia o se le defina como una modalidad educativa. Claro, no voy a hablar de eso ahorita, no te estoy contextualizando para darte Sí, 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 respuesta, sí, sí, sí. pero allí se trabajó el tema de la hibridación. Para hacértelo corto, ¿qué veo yo con ese tema? Yo veo dos cuestiones importantes. Bueno, la pregunta es, ¿cómo me estoy preparando yo para eso? Y yo me estoy preparando estudiando, escribiendo, problematizando, proyectando escenarios, haciendo ver que el problema es más complejo de lo que parece. Y fíjate, allí yo, en compañía del coautor, problematizamos muchas cosas, pero en relación a la pregunta que me haces, dos. La primera, el tema está de moda y todo el mundo lo habla y pocos van al fondo de la cuestión.
Y hay una tendencia a que se hable de hibridación solamente como el tema de lo presencial y lo no presencial, cuando hay muchísimas posibilidades más de hibridación que tienen que ser consideradas. Esa es una tendencia. Y la otra tendencia es a creer que eso es algo actual. El fenómeno de la hibridación es muy remoto, muy, muy, muy remoto. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos unas tecnologías tan potentes, entonces ahora se pueden visualizar escenarios que antes no se veían. Por ejemplo, hablamos que los rasgos que caracterizaban a la educación a distancia eran la no presencialidad y la no contigüidad. Y resulta que ahora, pues debido a las tecnologías con las que contamos, pues esas las podemos salvar. Entonces, no es que la hibridación sea una cuestión nueva, ni que tenga que ver necesariamente con la pandemia. Es algo muy, muy antiguo. Bueno, hay quienes hablan de que los diseños en las cavernas era una forma asíncrona que tenían las civilizaciones antiguas para enseñar y para comunicarle a los demás y para dejar huellas sobre cómo se hacían las labores de casa, etcétera, ¿no? A pesar de que eran expresión artística. Entonces, ni es nuevo, ni se limita exclusivamente a cómo se está viendo, que es hibridar lo presencial con lo no presencial. Por ejemplo, hay distintos niveles de hibridación en lo que tiene que ver con lo institucional. Pues podemos tener una educación en un continuum que va desde algo muy institucionalizado a algo prácticamente nada institucionalizado y entre medio posibilidades de combinación. Y la pandemia pues ha exaltado eso también porque han habido muchas formas de formarse que no necesariamente tienen que ver con una institución. Lo mismo pudiéramos decir de lo teórico y lo práctico. Visto esto en un continuum, pues también hay posibilidades de hibridación entre medio. Así que el tema es mucho más complejo de lo que parece y creo que hay que saltar de la moda y del decir a estudiar el tema y a proponer salidas novedosas. Muy bien, bueno, excelente. Oye, Beatriz, y ya entrando hacia el tema que nos compete el día de hoy, ¿cómo ves los procesos de evaluación que son muy comunes en las universidades actualmente? ¿Serán pertinentes o estaremos todavía a la antigüita en ese sentido? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, Flavio, mira, hay una tendencia muy vinculada a la academia que es evaluar pruebas. Uh-huh. Casi que eso están unidos, pues. Sí. Y esa es una pregunta que me hacen bastante cuando he dictado los talleres sobre rúbricas, porque hay una tendencia en nuestra comunidad de educadores a adherirnos mucho a las modas y muy superficialmente. Y entonces cuando emerge algo en el ambiente, entonces nos movemos hacia eso y empezamos a desestimar y a descartar cuestiones que siguen estando vigentes. Entonces, esa pregunta me la hacen mucho cuando estoy trabajando con rúbricas, porque entonces se entusiasman y hay la idea de que ahora todo es rúbrica y ya no vamos a hacer más nada. Entonces, se sorprenden cuando yo les digo, no, las pruebas siguen siendo instrumentos muy valiosos. Muy valiosos, sobre todo para determinadas situaciones. Cuando hay muchas personas por evaluar, cuando tenemos poco tiempo para evaluar, cuando necesitamos integrar o recoger una gran cantidad de conocimientos y saberes para verificar.
y eso no, eso sigue estando presente, esos contextos siguen estando presentes. El problema es cuando, teniendo una amplia batería de posibilidades, solamente recurrimos a eso y seguimos en eso y seguimos en eso. Entonces siempre les digo que la evaluación es ciencia, pero también es arte. Y hay mucho de parte de quien evalúa como de sopesar cuáles son las condiciones que tiene a mano y siempre va a haber el mejor instrumento o técnica de evaluación para cada situación. Claro. Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Entonces, siempre hacer un análisis situacional y buscar la mejor manera de evaluar. Por supuesto, como estamos tan acostumbrados a las pruebas, mi trabajo este tiempo con los profesores ha sido explotar un poco más otra posibilidad, como son las rúbricas, y formarlos pues en eso un poco para desaprender un tanto sobre el tema de las pruebas y aprender nuevas posibilidades. Ok. Sí, la intención es que no, la intención de la pregunta es básicamente como para que nuestros colegas oigan de parte de una experta como eres tú, la idea de que existen los dos mundos, el mundo cuantitativo que generalmente está representado por las pruebas y el mundo cualitativo que tiene que ver si está representado por diferentes instrumentos, entre ellos la rúbrica. Sin embargo, no se pelean o no lleguemos al punto de satanizar y decir, es que los exámenes jamás no debes de usarlos. Bueno, no, espérame, sí los puedo utilizar, sin embargo, con cierta medida, ya no va a representar el 100% como era antes, ¿no? Exactamente. Sino que es un porcentaje que me da una aproximación, sobre todo la parte memorística del estudiante en la inmersión que tuvo con respecto a ciertos puntos del tema. Pero la parte interesante en la evaluación continua, pues obviamente instrumentos como la rúbrica, pues es importantísimo porque me da un acercamiento tanto al estudiante, al cognoscente, como a mí como facilitador de lo que está sucediendo al interior de este estudiante y que se ve reflejado en diferentes productos de aprendizaje. Por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, sí es importante no empezar a tomar, como tú manejaste una palabra hace ratito, algo de moda, ¿no? De repente todo el mundo tiró los exámenes y se fue de boca, voy a decirlo así, con respecto a los instrumentos de evaluación cualitativa. Sin embargo, pues los dos mundos pueden coexistir básicamente con la mesura que da la experiencia del facilitador para poder en su momento buscar el punto de equilibrio más correcto en su uso y no recargar ni de un lado ni de otro, sino que busque lo que de acuerdo al contexto sea lo más conveniente. No sé si coincidas conmigo. Muy bien. Oye, Beatriz, pues yo creo que ya es hora de escucharte. A mí me va a fascinar escucharte. Aprendo mucho de ti en tus participaciones y ya estoy aquí, mira, no tengo cuaderno a la mano, pero ya tengo mi blogcito de notas para tomar mis notas, obviamente. Y van a ser 20 minutos más o menos de exposición, mi estimada Beatriz. Yo más o menos al minuto 18 voy a prender mi cámara, ahorita lo voy a apagar, pero al minuto 18 la voy a prender. Y para cerrar con algunas preguntas y ya básicamente iremos cerrando nuestra participación del día de hoy, ¿no? Entonces, Beatriz, siéntate en casa. Espero que hayas estado cómoda en esta parte de la entrevista. Y ahora vamos a escuchar a la experta, que es Beatriz, y pues vamos a aprovechar tu conocimiento y experiencia, ¿no? Entonces, voy a apagar mi cámara y el escenario es tuyo totalmente a partir de este momento. Bueno, Flavio, muchísimas gracias de nuevo por darme la oportunidad de relatar una maravillosa experiencia bastante reciente que he tenido en el ámbito que, como te decía antes, me apasiona, que es la formación de formadores. Y por lo demás, en un país que amo mucho, con el que tengo vínculos desde el año 1992, que es Ecuador,
un país de gente muy amorosa, muy afectuosa, donde he recibido muchísimas muestras de afecto, de reconocimiento, de cariño, y donde yo también me he entregado, he dado todo de mí. Yo estoy yendo particularmente a la Universidad Técnica Particular de Loja desde el año 1992. He estado en otras universidades en Ecuador y en otras ciudades. Esta es en la ciudad de Loja, como su nombre lo indica. He estado en Guayaquil, he estado en Quito, trabajando en otras universidades, pero esta experiencia de las que les voy a comentar hoy es particularmente en esta universidad. Esta universidad pidió apoyo a la UNA, donde yo trabajaba, para la formación de sus profesores en evaluación y en diseño de instrucción. Debo recordar que esta es una universidad que tiene una modalidad presencial y una modalidad a distancia. A mí me invitaron a formar a los profesores que trabajan o trabajarían en educación a distancia, que trabajaban o trabajarían en educación a distancia. Bueno, allí comenzaron los vínculos, trabajé en el área de evaluación en 1992, por distintas razones me llamaron a colaborar en el tiempo, en otros periodos. Recuerdo que una vez fui, como ya trabajaba para el Instituto UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y fui a un evento que trató sobre calidad de la educación a distancia. Fui representando el instituto y por supuesto ahí también trabajé el tema de la calidad, pero desde la perspectiva de la evaluación. Bueno, después pasó un tiempo y dejé de ir, pero siempre con como digo yo, con un pedacito de mi corazón sembrado en Loja. Entonces, en el 2015 me contactaron de la Dirección de Formación, Innovación y Evaluación de los Profesores. Personas que yo no conocía. Estas personas necesitaban que se formara a sus profesores en el tema de las rúbricas y no conocían, pues no tenían información de a quién acudir, y ellos se dirigieron a la modalidad de distancia y allí algunos colegas que me conocían me recomendaron. Y empecé en una ronda de conversaciones con ellos para entender muy bien lo que se quería y que no pasara lo que pasó en la historia que comenté antes, entender muy bien lo que se quería y visualizar pues que hasta dónde se quería llegar con este tema. Había la preocupación de que los profesores instalaran esas prácticas en la manera de evaluar de sus estudiantes y que lo hicieran bien. Es importante decirte que en esta universidad el modelo pedagógico es por competencia. Y las rúbricas están especialmente indicadas cuando ese es el modelo pedagógico. Ojo, otra aclaratoria que siempre hago. Eso no quiere decir que en otros modelos no se pueda utilizar. Yo suelo decir, porque me preguntan que si objetivo, que si competencia, que si resultado de aprendizaje, y yo eso lo resolví de la siguiente manera. Yo hablo de que las rúbricas son un instrumento de evaluación altamente pertinente y útil para evaluar aprendizajes complejos. Entonces, no importa que sean competencias, no importa que sean objetivos, no importa que sean resultados de aprendizaje, aquí la clave es ver que el aprendizaje a evaluar sea aprendizajes complejos.
Entonces, con esa preocupación que ellos tenían, de que eso quedara firme en su cuerpo profesoral, esa nueva práctica, entonces yo no lo pude evitar, quizás por la experiencia que tuve en la universidad, en la Universidad Nacional Abierta, donde me jubilé como directora de la Oficina de Planificación y Evaluación Institucional. No pude evitar proyectar esos talleres a futuro y visualizar escenarios de consolidación de la práctica educativa, concretamente en el área de evaluación, consolidarla, pues, y ver un futuro donde los profesores hicieran del uso de las rúbricas una práctica cotidiana. Y de la institución también que esa práctica cotidiana pues se institucionalizara, que se hiciera propia, que formara parte de su discurso y que fuera natural. Y entonces yo le hice a la directora y a la responsable de formación una pregunta. Les hice, ¿hasta dónde quieren ustedes llegar? Y entonces, bueno, hablamos en torno a esos escenarios y les dije, bueno, entonces esto no es solamente un taller a un grupo de profesores, sino que va a tener que darse a varios profesores y de allí necesariamente se va a tener que derivar una dinámica institucional que lleve a que el tema se expanda y se trate por una gran cantidad de profesores y que haga parte, pues, de las dinámicas y de las prácticas institucionales. Y entonces les dije, bueno, una vez que hayamos repetido el taller, allí con seguridad se van a ir generando nuevas necesidades y también buenas ideas. Y bueno, vamos a comenzar. Y así fue como comenzamos en el año 2015 con lo que se llamó curso taller sobre elaboración de rúbricas para evaluar aprendizajes complejos en educación universitaria. Durante unos años estuvimos dictando el taller, el curso taller, 2 veces al año, en abril y en septiembre. Y así fue creciendo el número de profesores que se fueron formando y tal y como yo lo esperaba, empezaron a surgir las ideas. Hubo profesores que se entusiasmaron para hacer sus trabajos, sus tesis de grado, de maestría y doctorales sobre el tema y yo los apoyé. La universidad tiene un llamado a proyectos de investigación anuales y uno de esos fueron los proyectos Semilla de investigación y hubo profesores que con mi acompañamiento inscribieron proyectos Semilla en el área de rúbricas. Concretamente les preocupaba la elaboración de buenas rúbricas para evaluar competencias genéricas, que no es lo más común. Normalmente se evalúan las competencias más específicas, vinculadas a las carreras o transversales, pero las competencias genéricas se suelen dejar de largo. ¿Qué pasaba con las competencias genéricas? Que en sus planes de evaluación, ellos tenían que declarar qué competencias genéricas estaban evaluando y decir cómo. Y entonces en ese espacio ponían la competencia genérica y terminaban evaluándola con las pruebas con las que evaluaban las competencias específicas asociadas. Entonces, bueno, eso fue muy interesante, las conversaciones que tuvimos, porque
problematizamos el hecho de que la evaluación de la competencia genérica se quedaba en lo meramente declarativo, pero no había forma. Y sobre eso versaron sus proyectos de semilla de investigación. Eso culminó con éxito, con 2 buenas rúbricas y que fueron validadas por expertos externos. Bueno, además de eso, se corrió la voz en la ciudad entre el sector de educación media y un grupo de profesores de bachillerato. Se acercaron a la universidad y aprovecharon mi presencia para que yo les dictara el curso taller. Entonces también tuvimos una riquísima experiencia con profesores de educación media, a los que les pedí que pensaran en qué era lo que les estaba resultando más difícil evaluar y que aceptaran el desafío, el reto de que trabajáramos la rúbrica para esas situaciones. Bueno, una cosa importante que tengo que decirles es que ese curso taller se ofreció, ya les dije, a un grupo numeroso de profesores de bachillerato de la ciudad de Loja, pero también se ofreció a profesores de la Universidad Técnica Particular de Loja, tanto de su modalidad presencial como de su modalidad a distancia. En ese primer taller fue mixto. Yo asistía presencialmente a la ciudad de Loja, dictaba una parte presencial del taller, muy dinámica, sobre la base de 2 premisas: aprender haciendo y aprender en colaboración. Y el énfasis estaba en elaborar una buena rúbrica desde el punto de vista del diseño y de los criterios de evaluación. Entonces, de allí surgió el entusiasmo y el compromiso de los profesores de querer participar más allá y de aplicar las rúbricas en el aula y que yo los acompañara en ese proceso. Entonces comenzamos a llamar este curso taller como nivel 1, de manera coloquial, porque eso en ninguna parte se llamó así, pero bueno, nos entendíamos cuando hablábamos de nivel 1 y nivel 2. Y el nivel 2 es el de la aplicación de la rúbrica en el aula. O sea, una aplicación muy cuidadosa, donde se hizo socialización de la rúbrica con los estudiantes, se les permitió participar en la revisión de la rúbrica, se hizo evaluación de expertos de la rúbrica que se iba a aplicar, se hizo la aplicación, se tomaron registros, evidencias de esa aplicación, tuvieron que hacer análisis de datos y sus informes finales. Y a esto se le llamó nivel 2. Esta dinámica fue conquistando a los profesores y entonces, como les dije que la universidad tiene modalidad a distancia, los profesores que no están en la sede central quisieron participar y entonces pidieron estar presentes en la actividad y entonces hicimos un ensayo muy interesante que fue tener su participación remota, aunque en sincronía, cuando yo estaba físicamente en presencia trabajando con los profesores. Eso fue una experiencia difícil, pero muy interesante. Era la primera vez que lo hacíamos, pero bueno, todos quedamos muy contentos. Y hubo los tradicionales problemas de comunicación, que no hay que olvidarlos, porque nosotros creemos que la tecnología resuelve todo, pero la tecnología también tiene sus fallas. Y eso se registra, esa experiencia de cuáles fueron esas fallas y cómo los profesores en su querer participar y aprovechar esa tremenda oportunidad, todo lo que hicieron para poder estar allí y eso se narra en el libro del que les voy a hablar después. Bueno, eso fue una buena preparación
para la oferta virtual del curso como producto de la pandemia, pero ya les voy a hablar de eso. Bueno, entonces les estaba diciendo que lo que empezó como un curso para un grupo de 40 profesores y capacitarse en la elaboración de rúbricas, pues se fue convirtiendo en una dinámica que fue muy, muy productiva. A los profesores se les pedía, como parte de su tarea, algunas veces generar una lista de buenas prácticas, otras veces de los errores más frecuentes, otras veces de preguntas frecuentes. Y bueno, eso se fue corriendo y se fue poniendo a la disposición de la comunidad universitaria. Otro logro importantísimo fue el repositorio de rúbricas. La institución tiene un repositorio que les sugiero revisar, donde se alojan las producciones de los profesores. Se llama RIU-TPL, Repositorio Institucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Lo buscan allí y en la comunidad de producciones de los profesores, en el buscador ponen rúbricas y ahí están publicadas hasta ahora unas 52 rúbricas hechas como parte del curso taller, revisadas por mí, revisadas por sus colegas, y son muy buenos ejemplos de rúbricas que están a la disposición para ser reutilizadas bajo las lógicas de Creative Commons, es decir, dando crédito a los autores y a la procedencia de la rúbrica. Y el punto culminante de todo este movimiento fue la invitación a los profesores a que escribieran sus experiencias. Y es así como surge el libro Polifonía, de las experiencias de producción de rúbricas en la UTPL. Se llamó Polifonía porque es un libro escrito a varias voces. ¿Varias voces en qué sentido? Allí escriben profesores de las 4 áreas curriculares que para el momento tenía la universidad, que era el área de ciencias biológicas y de la salud, el área técnica, que incluye las ingenierías y la arquitectura, el área administrativa y el área sociohumanística. Entonces hay voces de los profesores de todas esas áreas. Hay voces de los profesores tanto de la sede central de la universidad, que queda en Loja, como de las sedes regionales en distintas partes del país. Y también hay voces en el sentido de la variedad de encuadres, puntos de vista, enfoques, porque aquí tuvo mucho peso, mucho peso el trabajo interdisciplinario. Y eso le dio mucha riqueza a esta experiencia. Entonces ese libro recoge esas experiencias bajo la visión de lo que se llama ahora documentación narrativa de experiencias educativas. Eso es una tendencia tomada de la investigación en ciencias sociales, que está poniendo mucho énfasis en la narrativa como forma natural de vivir las experiencias y de darle forma para que tenga rigor académico. Y eso se les pidió. Se les pidió que narraran sus experiencias. No se les dio formatos, no se les limitó. Se le dieron solo unas orientaciones generales y una de ellas era: párense, encuadren esa experiencia, cómo se originó, cómo se desarrolló, qué resultados estuvieron, relátenlo desde la primera persona, incluyan todo lo que han documentado, y allí salió entonces ese maravilloso texto bueno, que tenemos a mano y que le dio la voz a los profesores. Porque a los profesores, cuando se les da la voz, se descubre que tienen mucho que decir. Algunos tienen temor de escribir. La gran mayoría, aparte de escribir los materiales de autoinstrucción,
La gran mayoría no tenía experiencia escribiendo artículos de revista ni libros, y eso fue algo grandioso para ellos. Yo fui la editora del libro, pero mi papel no fue el de una simple, no quiero usar la palabra simple, vamos a decir, no fue una editora como comúnmente se entiende, que tiene tareas editoriales, sino una editora pedagógica. Esa es una figura que encontré por allí y me gustó mucho, y es ese editor que, además de cumplir las funciones tradicionales del editor, es empático con los autores, acompaña a los autores, les sugiere bibliografía, les dice, ¿y qué pasó con este evento que fue tan importante y yo veo que ustedes no lo reflejaron? Claro, como yo también viví la experiencia con ellos, pude hacer ese papel de manera muy afectuosa. Y bueno, tenemos esa obra hoy a la mano, que puede ser una excelente referencia para aquellos profesores que deseen incursionar en el tema de las rúbricas. 20 minutos. Muy bien, permíteme un segundito, ¿no? Ya, ahora sí ya nos vemos. Oye, tienes el tiempo súper medido. Te felicito, ¿eh? Pocos que podemos controlar nuestro tiempo de participación. Te agradezco lo que nos has compartido. Y bueno, yo tengo básicamente dos preguntitas. Flavio, disculpa, te escucho poco. Bajo. ¿Ya me escuchas mejor? ¿Ya me escuchas Perfecto. mejor? Ya, perfecto. Sí, Sí, gracias. sí, ahora sí. Es que cambié de auricular por eso. Beatriz, ¿por dónde comenzar desde tu experiencia, verdad? ¿Cómo comenzar una rúbrica? ¿Por dónde debo de comenzar? Vamos a suponer que yo soy un docente que está recién incorporándome. ¿Por dónde debo de comenzar? Mira, por entender de qué se trata el asunto. Y por entender dónde está esa propiedad que hace que a la rúbrica la llamen instrumento de nuevo cuño o instrumento de nuevo tipo. ¿Por qué? En entender eso y entender el potencial que tiene este instrumento. Porque fíjate, cuando yo empecé con estos profesores, eso fue en el año 2015, la verdad había poco material sobre rúbrica. Y sí se conseguían modelos de rúbrica. Esa no es la situación en este momento, ¿no? Pero entonces hay como la tendencia a dar un salto hacia adelante y centrarse en, bueno, vamos a empezar, rellenen aquí hay columnas, aquí hay filas. La verdad que es un salto hacia adelante inconveniente a mi criterio, y yo trabajo mucho con los profesores entender de qué se trata. Entonces, se trata de un tipo de instrumento de evaluación que tiene una característica fundamental, que es su enorme poder descriptivo del desempeño del estudiante. Entonces, ese poder descriptivo hace que tú puedas proveer una retroalimentación rápida, eficaz a ese estudiante, que tú puedas incluirlo en la elaboración de ese instrumento, en esas descripciones de lo que el estudiante va a hacer, y una posibilidad también que te brinda de mejorar la comunicación entre el profesor y el estudiante. Cuando se hace una prueba, tú aplicas la prueba, la corriges y la devuelves. Pero cuando tú aplicas una rúbrica, te da una enorme posibilidad de ser ostensivo, de tú ponerle al estudiante las cartas sobre la mesa y que él a su vez te retorne información y hasta opine sobre cómo va a ser evaluado. Entonces, después que se entiende este poder que tiene la rúbrica, es entonces cuando se comienza a trabajar. Y yo comienzo, bueno, por supuesto, primero hablándoles de un protocolo
para elaborar una rúbrica, un protocolo que yo elaboré de varios pasos, y les muestro, vamos a decir, el bosque. Ok, nosotros vamos a dar un recorrido para que vean dónde empieza el recorrido, dónde termina, y vayan entendiendo, ¿no?, el proceso de producción. Y luego entonces comenzamos. ¿Y por dónde comenzamos? Por entender algo que pareciera sumamente sencillo o elemental o básico, pero te sorprenderías cuando te cuento que hay personas que confunden ciertos términos todavía, ¿no? Entender que en su estructura la rúbrica es una matriz. Entonces, si es una matriz tiene columnas, tiene filas y tiene celdas. Y entonces trabajo bastante en entender las diferencias entre ellas. Diferencias que yo he enriquecido producto de mi experiencia, porque hoy en día sí se encuentra bastante material sobre rúbricas, pero es un poco repetitivo. Que sí, cuál es el concepto de rúbrica, qué se ponen las columnas, qué se pone en la fila, cuál es el concepto de escritor, muy conceptual, pero como yo tengo tantas horas de navegación en esta área, pues yo les transmito un poco mi experiencia, mis Muy bien. tips, mis trucos. Eso Pero es lo que, lo primero es entender que se claro, trata de una matriz. ok, muy bien. Oye, ¿y cómo saber que una rúbrica, cuando ya se termine, está bien hecha? Bueno, yo les voy dando a lo largo del taller algunos criterios para evaluar la rúbrica. Por ejemplo, te doy uno muy interesante. Una pregunta que siempre surge. ¿Y cuántos aspectos de evaluar, estoy hablando de la información que va en las columnas, debe tener una rúbrica para considerarse bien, como tú me lo estás preguntando? Y yo les digo, pues, en la literatura no hay respuesta para eso. No hay respuesta para eso y de hecho encontramos rúbricas que tienen 15, 20 Chorro mil de cosas, sí. aspectos a evaluar. Y eso nace del querer nosotros como educadores de abarcar una gran cantidad de cuestiones, pero eso atenta contra otras circunstancias, como por ejemplo que el estudiante se cansa de responder, el profesor se cansa de evaluar y ahí alteramos los resultados. O si tenemos poblaciones masivas, eso no va a dar resultados. Entonces, un criterio para saber que la rúbrica está bien en ese particular aspecto, yo lo resolví buscando en otras disciplinas y busqué en la psicología cognitiva, de donde tengo formación, y encontré algo muy simpático, muy ilustrativo, que se llama la regla del mágico número 7. Que te dice que ya después de 7 elementos, la memoria de trabajo no fija información. Entonces yo dije, bueno, como no hay respuesta en la literatura, yo voy a hacer una transferencia y voy a aplicar eso. Y les digo a ellos que vamos a aplicar la regla del mágico número 7 y entonces un criterio de calidad es que la rúbrica tenga más 2 o menos 2 elementos. ¿Que eso es rígido? No, eso es una regla heurística. Algunas veces necesitas poner 4 elementos, eso te lo da el análisis del contenido y de la situación. Otras veces puedes tener 6, pero lo que ha pasado es que después de tanto tiempo dando este curso, desde el año 2015, ya son más de 300 profesores formados, ya son más de 12 cohortes. Lo que ha pasado es que ha habido una tendencia a que la rúbrica tenga 5 aspectos de evaluar. Son rúbricas manejables, tanto por el profesor como el estudiante, que recogen buena o información sustantiva del desempeño del estudiante. Entonces, bueno, eso es una norma para que esté bien hecha. Lo mismo podríamos decir, revisar los criterios de calidad para los niveles de ejecución o niveles de desempeño y sobre todo, algo que es crucial, la redacción de esas especificaciones que van en la celda, es decir,
en los descriptores. Eso es todo un arte. Sí, Y yo les voy dando criterios a lo largo de... Y una cosa muy interesante, bajo la lógica de trabajar en colaboración, hay una sesión que gusta muchísimo. Los profesores la aprovechan al máximo, que es que sometemos la rúbrica a la evaluación de sus pares. Entonces, los profesores que se han apropiado de esos criterios de calidad de las rúbricas, entonces practican decirle a sus colegas en un clima de mucho respeto, para eso también alertamos, y muy nutritivo, mira, me parece que esto no está bien, porque no cumple tal criterio, y siempre les digo, ajá, ¿y cómo lo mejorarían ustedes? Entonces, bueno, parte de la calidad está muy relacionada, por supuesto, con unos criterios, producto de mi experiencia y también de lo que está en la literatura, pero también el hecho de nutrirse los colegas en colaboración. Muy bien. Beatriz, ¿nos podrías repetir el lugar del repositorio donde están esas rúbricas, por favor? Mira, el repositorio se llama RIUTPL, RIUTPL. Eso quiere decir Repositorio Institucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. El repositorio, cuando ustedes entran, tiene varias comunidades. Hay una que es para publicaciones, otra que es para tesis de grado. Si mal no recuerdo, la primera de ellas dice producciones de los profesores. Allí en el buscador, cuando entran a esa comunidad, en el buscador ponen repositorios, ponen rúbricas y le vienen todas las rúbricas que se han producido hasta el momento en el marco de esta dinámica de la universidad de trabajar con rúbricas. Perfecto. Oye, pues está excelente y te agradecemos bastante. Ha sido una mañana, bueno, para aquellos que están viendo este video, me refiero que hemos trabajado mediodía, el día de hoy, para poder compartir este video, si es posible hoy mismo. Ha sido entonces una mañana muy, muy enriquecedora por la presencia tuya misma, Beatriz, por tu compartir. Y bueno, yo quisiera cerrar esta grabación, este programa. Si nos pudieras compartir alguna reflexión, algún consejo, alguna idea que nos permita a nosotros ya de manera individual, pues trabajarlo para esta cuestión, ya sea de tu tema o en general de la educación. Adelante, por favor, Beatriz. Bueno, yo quería cerrar con recomendaciones dirigidas a dos tipos de público. A los docentes propiamente tal, animarlos a seguir ese círculo virtuoso o ese ciclo virtuoso que arranca en estudiar, en problematizar las cosas, en no seguir modas, en posicionarse y apropiarse del conocimiento, practicarlo sin miedo. Yo siempre les digo en los cursos que la rúbrica es un instrumento perfectible y en progresión. Cada vez que tú lo aplicas, tú recoges información, documentas, lo mejoras, no se preocupen. Practicar, practicar y después investigar qué pasó con esto, cómo mejorarlo, qué déficit tengo todavía, cómo conseguirlo. Arriesgarse y documentar esa experiencia. Escribir sobre la experiencia. Ya esto es una demostración de que sí se puede, de que tienen mucho que decir y que con el debido acompañamiento, pues podemos tener maravillosos materiales escritos por los protagonistas de esas experiencias. Y mi otro mensaje es a los directivos de las instituciones, que tomen en cuenta este tema de la rúbrica, porque creo que en lo que les he hablado ha quedado en evidencia que la rúbrica se convirtió en un pretexto para muchas más cuestiones muy valiosas, como por ejemplo, los profesores escribieron. Eso no es fácil. Creo que tú lo sabes, Flavio. Sí. Los profesores escribieron.
Por ahí hay un autor norteamericano, que se llama Richardson, que dice que escribir es un método de investigación. Los profesores hicieron investigación evaluativa cuando tuvieron que aplicar sus rúbricas y recoger datos y emitir juicios de valor sobre la experiencia. Los profesores investigaron para hacer esos escritos. En fin, sirvió, la experiencia sirvió para evaluar a los profesores. Más allá de aplicarles instrumentos, pues esto se convirtió en una rendición de cuentas. La institución invirtió en ti, en tu formación, y tú le devuelves el compromiso de hacer una buena evaluación y además de enriquecer la memoria pedagógica de la institución porque estás contando tus experiencias. Entonces, es un buen pretexto para los directivos tomar esta experiencia porque de allí se generaron, como les dije, muchísimos beneficios. Muy bien pensado, ¿eh? Se me hace excelente esa idea de que los directivos aprecien la evolución de sus formadores en los procesos en que estén participando. Se me hace excelente. Así es. Muy bien, Beatriz. Oye, Beatriz, pues yo te agradezco. Te he robado más tiempo del previsto, pero ha sido para mí súper enriquecedor. Espero que te hayas sentido cómoda el día de hoy con nosotros y además que estoy convencido que esto que se está compartiendo a los colegas será de utilidad y vamos a inquietarlos para una sorpresa que ya mientras te escuchaba hablar, mi mente voló. Yo soy también una persona que genera pensamientos y bueno, aquí no te lo voy a enseñar tal cual, te voy a enseñar de lejecitos para que no se vea, pero en esta hojita ya está el planteado. Sorpresa. La sorpresa para ti y para todo nuestro auditorio que nos está escuchando. Y quiero cerrar esta grabación, no te vayas a salir nada más, te pido favor. Quiero cerrar con, pues obviamente, con una manera muy humilde de compartirte, o más bien corresponder a tu tiempo y a tu dedicación el día de hoy, pues con ese documento que pues por la pandemia tenemos que entregarlo de manera digital, pero eso no quita el cariño y el respeto y la admiración hacia tu persona, mi estimada Beatriz. Entonces, otorgamos este diploma a la doctora Beatriz Tancredi por su participación en este programa que se hace a través de la plataforma Zoom y se distribuye a través de las redes sociales. Esto está siendo transmitido y grabado desde la ciudad de Oaxaca, México, el día 29 de julio del 2021. Mi aprecio y mi cariño para ti, Beatriz. Ya tenemos muchas cosas pendientes. Tenemos pendiente, cuando vaya yo allá, a prepararnos una comida. Yo te llevaré una receta mexicana o oaxaqueña específicamente, y ya tú lo que gustes en su momento. Tenemos ya armado aquí en este papelito una propuesta muy seria y yo estoy seguro que el público, nuestros colegas, saldrán muy beneficiados de esta propuesta. Entonces, voy a dejar de compartir para despedirnos de nuestro público. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido un programa más de Didaxia Entrevistas. Confío que el tema les inquiete. Y si tienen oportunidad ustedes de buscar una formación, como podría ser un posgrado en cuestión de educación, adelante. Yo creo que ya que estamos metidos en el ámbito educativo, hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. No te me vayas, por favor.